Hola, hace millones de años nació la Tierra y a medida que se fue enfriando, se fueron formando las capas rocosas superficiales de la Tierra y se liberaron unos gases. ¿De qué gases hablamos? De gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La capa gaseosa rodeó todo el planeta y una parte del vapor de agua cayó como lluvia, formándose así los océanos. La atmósfera en ese tiempo no era apta para los seres vivos, es decir, que no servía para respirar ni para vivir. Hace muchos años después, las bacterias fotosintéticas con clorofila generaron oxígeno a partir del dióxido de carbono y así surgieron otros seres vivos. Entonces podemos decir que los componentes del planeta interactúan. De esa forma decimos que la Tierra actúa en conjunto y por lo tanto es un sistema. Al estudiar la Tierra como sistemas, los científicos dividen al planeta en 4 subsistemas. Esos subsistemas son la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar a la atmósfera. ¿Lo desarrollamos? La palabra atmósfera está formada por 2 partes. Una parte se dice átomos, que significa en griego vapor de aire, y la otra parte es esfera, que significa esfera. Como su nombre ya lo dice, es una esfera de gases que envuelve a la superficie terrestre. En el caso de nuestro planeta, estamos hablando de la atmósfera terrestre y como es una capa de gas, sin ella la Tierra no sería un planeta, sería un planeta sin vida. Algunos científicos dicen de que la atmósfera nació hace millones de años, específicamente hace 4.500 millones de años, junto con la formación de la Tierra. Además, se dice que la caída de algunos cuerpos con elementos volátiles, como son los cometas, contribuyó a la formación de esa atmósfera. Y la continua y sucesiva actividad biológica de las primeras plantas primitivas contribuyó también a la formación de la actual atmósfera. De esta forma te conté cómo se fue formando la atmósfera que ahora nos rodea. En la actualidad, la atmósfera está constituida por una mezcla de gases que lo conocemos como aire. Esa capa de la atmósfera está sujeta a la capa sólida de la superficie terrestre a través de la fuerza de gravedad. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta o percibimos que el aire está presente o en definitiva la atmósfera está presente? A través de la luz solar, a medida que atraviesa la capa de aire, si vemos a distancia, esa superficie terrestre se torna azulada. A pesar de que los gases son incoloros, se ve la superficie terrestre o la capa de gases azulada. Esto se debe al resultado de la interacción de la luz solar con los gases de la atmósfera. A medida que nos distanciamos o elevamos en altura desde la superficie terrestre, esos gases se van tornando oscuros hasta mezclarse con la sombra del espacio exterior. A medida que nos vamos distanciando de la superficie terrestre, los gases se disipan, disminuyen de cantidad. Entonces decimos que la atmósfera se atenúa. Y por esa razón es difícil determinar cuál es el límite de la atmósfera o también determinar su espesor. Pero hay algo que se sabe a ciencia cierta, que es la composición y la densidad de la atmósfera con respecto a las otras capas sólidas y líquidas que cubren la superficie terrestre. Pero volviendo a la atmósfera,
unos científicos determinaron en la actualidad que la atmósfera mide aproximadamente 10.000 kilómetros y a esa altura la atmósfera es casi imperceptible. Veamos ahora que la atmósfera es una zona muy importante para el desarrollo de la vida y por lo tanto es imprescindible. Por ejemplo, para el proceso de erosión que transforma todos los paisajes en la superficie terrestre, nos damos cuenta de que la atmósfera también nos afecta de distintas formas. Una de esas formas es modificando el ambiente. Entonces decimos que la atmósfera y los cambios que se producen en la atmósfera contribuyen al proceso o al sustento decisivo de los seres vivos. Es decir, que la atmósfera también es la que determina el clima sobre la superficie terrestre. Entonces decimos que la atmósfera es muy importante para la vida porque nos protege de los rayos del sol, también regula la temperatura de la superficie terrestre y en definitiva es el aire que respiramos. En la próxima clase vamos a seguir hablando sobre la atmósfera. Ahora pasamos a la conclusión de la clase. En la clase de hoy hicimos una breve reseña de cómo comenzaron o cómo se formaron los subsistemas terrestres. Dijimos que la atmósfera es uno de esos subsistemas terrestres. También hablamos de la importancia de la atmósfera para los seres vivos. Dijimos que la atmósfera es importante para la vida, también nos protege de los rayos solares y además regula la temperatura de la superficie terrestre y es el aire que respiramos. Vamos a las actividades. Experimentemos. Vas a necesitar un cuaderno, una lapicera y querer saber más sobre este tema. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la Tierra se puede considerar como sistema? ¿Cuáles son los subsistemas terrestres? ¿Por qué es muy importante la atmósfera para los seres vivos? Y hasta la próxima clase, seguí investigando. Pero no te vayas porque ya viene la profe Edith con un repaso de clases de palabras. Ahora sí, chao.